El Papa en América Latina. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle junto al Canal 4, la señal de Guanajuato, México. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y me acompaña como moderador mi colega del Canal 4 de Guanajuato, Héctor Uriel Rodríguez. Hola Gonzalo, es un gusto compartir contigo este foro y además presentarles a nuestro primer invitado. Se trata de Monseñor José Guadalupe Martín Rábago. Él es arzobispo de la Arquidiócesis de León. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias, buen día a todos. También está con nosotros la licenciada Angélica Juárez Rea, quien tiene un trabajo muy interesante porque es la mujer que se comunica con los jóvenes aquí en Guanajuato, ya sea a través de la radio como también a través de internet. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Gracias. Y además nos acompaña el maestro Alberto Diosdado. Él es secretario de Educación de Guanajuato. Muy buen día, mucho gusto estar Bienvenido, con maestro. ustedes. El mundo vuelve su mirada a Guanajuato. Primera escala del nuevo viaje del Papa Benedicto XVI a América Latina. Monseñor, ¿cómo se sienten los guanajuatenses en los ojos, en la mirada de todo el mundo en este momento? Bueno, la reacción espontánea es evidentemente de una enorme satisfacción. Se puede decir que hemos sido privilegiados, hemos sido agraciados de una manera sorpresiva. Yo puedo comentar un poco cómo fue el momento en que me informaron que el Papa vendría a Guanajuato. A ver, interesante. Estábamos reunidos los obispos en nuestra asamblea del mes de noviembre del año pasado. Es ya costumbre que tengamos 2 reuniones al año, una después de Pascua y otra en noviembre. Bueno, pues estábamos reunidos en la asamblea de noviembre y de pronto me dicen, el nuncio quiere hablar contigo y te quiere dar una buena noticia. Yo voy y me presento al nuncio y le digo, pues sé que quiere hablar conmigo, estoy a sus órdenes. Y sin muchos preámbulos me dice directamente, el Papa va a ir a Guanajuato. Yo no me la creía, para ser sincero, porque muchas veces en las ruedas de prensa que he tenido, los periodistas me decían, oiga, ¿va a traer el Papa alguna vez a Guanajuato? Yo les decía, veo difícil que venga a México, pero mucho más difícil que venga a Guanajuato. Cuando me dan la noticia, fue entre sorpresa, entre una enorme alegría, entre ir viendo que se trataba de una auténtica realidad. Ya después, en la reunión plenaria que tuvimos los obispos en esa semana, el nuncio lo comunicó y dijo, pues, aquí está el obispo que va a ser el anfitrión del Papa. Señor, pero mucha gente se pregunta cómo es que se haya tomado esta decisión de esa manera, sabiendo que el Vaticano es una institución que mide cada paso con mucha anticipación, con mucho tiempo. Incluso se pensaba de que primero el Papa tendría que ir a África y de pronto esto es sorpresivo y en poco tiempo vamos para México. Yo creo que se estaba, vamos a decir, el Papa debía, por decirlo de alguna manera, una visita a América Latina, a la parte hispanoparlante de América, porque el Papa había ido a Brasil, pero pues la mayor parte del continente latinoamericano es de habla hispana y no había visitado ningún país. Entonces tenía que escoger un país de América Latina. Y de hecho México es el país que tiene la mayor cantidad de católicos de habla hispana en el continente. Y por otra parte, sin querer tomar una actitud protagónica, pero la realidad es que México, en el contexto católico del continente, tiene un papel muy singular. Cuando el Papa Juan Pablo II vino a entregar el documento sobre la Iglesia en América, que fue el producto de un sínodo del año 97, era necesario venir a América y entregarlo a un país de América. Era un sínodo que había abarcado los países del norte, toda la América Latina, el Caribe, y era necesario escoger un país, México. El Papa vino a México a entregar el documento sobre América, y yo creo que cuenta el hecho de que tengamos la presencia de la Virgen de Guadalupe, que es patrona de todo el continente. Entonces México tiene, desde el punto de vista religioso, católico, un significado y una importancia que indudablemente el Vaticano le ha reconocido. Entonces se decide que el Papa venga a México y el asunto era ¿a qué parte de México? Porque bueno, pues México es grande, ¿no? Sabemos que
son 91 diócesis. ¿Qué parte de México? Y ahí jugaron probablemente muchos aspectos que yo no conozco, pero pienso que tuvo que haber intervenido como criterio para tomar la decisión de venir a Guanajuato, que si el Papa venía a un solo lugar, fuera un lugar que fuera relativamente fácil de acceso. Y bueno, Guanajuato es el centro geográfico del país. Esto facilitaba evidentemente que las personas pudieran tener un fluido a encontrarse aquí en este lugar. Por otra parte, el estado de Guanajuato, teniendo el porcentaje más elevado de católicos en el país, nunca fue visitado por el Papa Juan Pablo. Me permito hacer una confidencia. El año 2005 hubo la visita ad limina de los obispos mexicanos. Y en el momento en que me tocó a mí quedarme a solas con el Papa, le dan a uno unos 15 minutos, y yo le dije al Papa Benedicto, que acababa de ser elegido: Santidad, yo vengo de un lugar de México que nunca ha sido visitado por ningún Papa. Y es la población que se ha mantenido fiel a la Iglesia, a pesar de que tenemos pues un pluralismo religioso y el acoso a veces de otras iglesias distintas y otros grupos. Y sin embargo la gente se ha mantenido en un porcentaje de un 94% de católicos. Y sin embargo no hemos tenido el privilegio de contar con la presencia de un Papa. ¿Cuánto nos agradaría que usted nos visitara? El Papa no me dijo nada, oyó, escuchó, esbozó una sonrisa y hasta ahí. Bueno, ahora tenemos finalmente una respuesta que, no digo que por lo que yo lo dije, pero algo debió haber intervenido. No solamente viene a México específicamente a ver o a tener contacto con esta Grey, que además es guadalupana, sino específicamente un lugar, el Centro Geográfico de México, Monseñor, en el cual se encuentra el Monumento a Cristo Rey, un monumento que tiene una significancia importantísima para los laicos. ¿Qué importancia reviste para los movimientos sociales y para los laicos y específicamente para los jóvenes esta visita? Bueno, yo creo que ante la realidad que el señor arzobispo nos comenta, estamos frente a una diócesis que históricamente ha tenido la derramación de sangre de mártires. Yo creo que lo que más expresa este monumento nacional a Cristo Rey es precisamente la presencia del martirio en nuestra iglesia, y especialmente es un Cristo que siempre es visitado por los jóvenes. Hay una cabalgata en enero con más de 5,000 jinetes, la última marcha nacional juvenil a la que acudieron jóvenes de toda la República Mexicana fueron 30,000 jóvenes. Entonces yo creo que esto nos da muestra del amor y del fervor que se tiene a Cristo Rey, que es el centro de nuestra fe. A mí me parece interesante lo que el señor arzobispo menciona de que pues está la presencia de la guadalupana, pero algo muy significativo para nosotros y para mí, la verdad que colaboro en la diócesis y que he tenido todo un proceso humano dentro de esta institución, pues es precisamente que finalmente María no quiere aparecer. A María no le interesa ser el centro de nuestra atención. Ella quiere que veamos a su hijo. Entonces, que el Papa venga a postrarse al Cristo que nosotros durante años históricamente nos hemos postrado, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos se han postrado ante este Cristo, eso me parece muy significativo. Y para nosotros los jóvenes de México, que cada año acudimos a esta marcha en enero, diocesanamente acudimos en octubre, es algo muy especial, porque el Papa viene a enseñarnos que tenemos razón en postrarnos ante este Cristo, y Él viene a hacer lo mismo. Ante un Cristo que es Rey, y no solamente Rey universal, sino además Rey de la Paz en específico. Exactamente, fíjate, un Cristo que a pesar de que precisamente su historia se da en una persecución religiosa, Él abre sus brazos de misericordia, Él nos muestra la misericordia que quiere para todos los hombres, y precisamente yo creo que es el mensaje central del Papa Benedicto. Ya lo conoceremos, pero a mí me emocionó de manera muy especial cuando me enteré que su santidad venía a Guanajuato, porque yo dije, por un lado nos lo merecemos, y por el otro lado para mí es el Papa que nos está obligando a pensar, porque aquí en Guanajuato de pronto tenemos mucha piedad popular, y no digo que esté mal, es una riqueza que tenemos, pero el Papa Benedicto tiene como que este enfoque de, ok, ve a misa, ok, reza, o que llora, pero piensa y actúa.
Sin duda alguna, muy significativo, pero vivimos también en un mundo en el cual mucha gente no reacciona como lo hacen estos jóvenes católicos, usted misma. Tenemos problemas, enormes problemas en México, como en el resto de América Latina, y sin duda alguna una visita del Papa plantea una serie de desafíos a las autoridades. Yo me alegro mucho tener con nosotros aquí al ministro Alberto Diosdado, alguien del gobierno, que nos diga qué van a hacer para que esta visita sea una fiesta en orden, cuando sabemos que pueden llegar hasta más de 1 millón de personas a una pequeña ciudad como León. Bueno, primeramente, hemos encontrado una respuesta muy especial por parte de las autoridades federales y por parte de las autoridades estatales ante esta encomienda de poder salvaguardar el orden, ¿sí?, de tanto los ciudadanos y de alguna manera también para mantener el orden y la tranquilidad de toda la ciudadanía ante esta visita muy importante. ¿Qué está sucediendo en este momento? Ante una convocatoria que nos hace la Arquidiócesis de León a través de la Pastoral Juvenil, todos los jóvenes, en este caso bajo mi responsabilidad, la juventud y la niñez guanajuatense, que debo comentar, pues, es aproximadamente cerca de más de 1.400.000 niños y más de 300.000 jóvenes aglutinados en educación, están respondiendo con mucho entusiasmo. Hace unos momentos comentaba Angélica que propiamente una de las características de la juventud, o sea, de la juventud de México, de la juventud guanajuatense, es precisamente esta pleitesía que año con año refrenda la juventud hacia el monumento de Cristo Rey. Pero también yo quisiera resaltar un punto muy especial. No solamente es esta veneración a Cristo Rey, sino también hay una cosa muy especial dentro del pueblo guanajuatense, el amor a María, ¿sí? Entonces, tan así que nuestra patrona en León, pues, es la Virgen de la Luz. O sea que desde el punto de vista de la seguridad, del trabajo de garantizar que el Papa tenga una fiesta junto con los guanajuatenses, ¿es algo ha sido una tarea fácil? Es una tarea titánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente atender aproximadamente casi cerca de más de 100 kilómetros de valla, ¿sí?, no es fácil durante 3 días. Sin embargo, la generosidad y el entusiasmo de los muchachos nos está dando una respuesta. ¿Qué va a significar? Que durante los 3 días los jóvenes van a tener la oportunidad de manifestar su entusiasmo, ¿sí?, de manifestar esa esperanza, porque también los jóvenes tienen deseos de este mensaje que el Papa trae, ¿sí? Entonces, el Papa trae un mensaje de esperanza, de solidaridad, de amor y de tranquilidad. Y los jóvenes que están en este momento, que son la gran generación y la gran esperanza de nuestro país, están verdaderamente ansiosos de escuchar este mensaje. Monseñor, el Papa Benedicto XVI no únicamente es líder de la Iglesia Católica, también es un jefe de Estado. Y esta visita no es solamente la visita de quien dirige la Grey Católica, sino además del jefe del Estado Vaticano. ¿Qué implica esto y qué diferencias tiene su visita con la de cualquier otro jefe de Estado? Bien, se tiene que respetar un protocolo que ya está establecido para la recepción de un jefe de Estado y de hecho se va a seguir. Desde el momento mismo que llega al aeropuerto, se seguirá un protocolo marcado por los cánones de la diplomacia internacional. Estará presente el presidente de la República, Felipe Calderón, a recibir al Papa. Se rendirán los honores propios de un jefe de Estado, se cantarán los himnos nacionales, se tocarán los himnos nacionales, se rendirán honores a la bandera, todo lo que es típico de una recepción de un jefe de Estado. Habrá un momento de encuentro más personal en alguna de las salas del aeropuerto y diré yo que terminado este acto protocolario, viene lo que es propiamente propio de una visita apostólica. Así que si es por una parte la visita de un jefe de Estado, es también una visita apostólica, que es sobre todo lo que el pueblo va a percibir. Esto es lo que la hace especial, a diferencia de lo que puede suceder en otras visitas de jefes de Estado. La multitud de gente que esperamos recibir, pues yo creo que es claro que no es porque es un jefe de Estado, sino porque es el sucesor del apóstol Pedro, el vicario de Cristo, el principio de unidad para quienes somos católicos. Pero yo quisiera señalar que en realidad el Papa, aparte de traer un mensaje que es válido para todos los católicos, trae un mensaje que tiene un contenido en realidad para todo hombre de buena voluntad. Quien haya seguido el magisterio del Papa Benedicto habrá podido descubrir indudablemente su preocupación constantemente expresada por la dignidad de la persona humana,
por atender a valores que son comunes a todas las personas, ¿no? Por eso, cuando alguien pregunta, bueno, ¿y los que no son católicos, de qué manera pueden sentirse atraídos o de qué manera les puede interesar la visita del Santo Padre? Yo les diría en ese sentido, vale la pena escucharlo. Alguien dijo, no sé qué tan legítimo sea lo que voy a comentar, pero alguien decía que al Papa Juan Pablo II era conveniente ir para verlo y que al Papa Benedicto es necesario ir para oírlo. La verdad es que los discursos del Papa Benedicto son de una extremada calidad espiritual, intelectual, aún de belleza, ¿no? Hay que leer, no sé, por ejemplo, las homilías que el Papa, cuando entonces era el cardenal Ratzinger, tuvo cuando el funeral del Papa Juan Pablo. Qué calidad de homilía, ¿no? Alguien diría un papa, un hombre alemán, probablemente muy hecho, muy metódico, a lo mejor frío, pero ahí refleja la sensibilidad de un hombre conmovido ante la muerte de Juan Pablo II y que se expresa además, como digo, con sencillez, pero con un sentido de poesía, que es un gusto poder leer y escuchar esto. Por eso yo creo que tendremos la presencia de muchas personas, claro, yo creo que la mayoría católicos, pero también habrá muchas personas que tienen interés en escucharlo, porque trae un mensaje que tiene una validez para todos. Señor, el Papa también ha dicho él mismo un par de cosas que han llamado la atención. Por ejemplo, el pasado 12 de diciembre, durante la misa en la Basílica de San Pedro, cuando manifestó su deseo de venir a América Latina, dijo que venía a México y a Cuba, textualmente, para evangelizar, traer esperanza, fortalecer a poblaciones muchas veces dañadas por situaciones negativas, y habló concretamente de la violencia, la pobreza y la corrupción. Desde el punto de vista del gobierno de Guanajuato, ¿estas palabras llaman a reflexión? Yo creo que va a ser la oportunidad que los jóvenes, los adultos, ¿sí?, los mismos gobernantes, hagan un punto de reflexión. Porque si efectivamente su santidad, Benedicto XVI, está planteando este tipo de desafíos que tiene la humanidad, va a ser la gran oportunidad a través de su mensaje de que de alguna manera tanto los jóvenes, las autoridades y los adultos tengamos una respuesta ante este llamado. Una respuesta muy política de un representante del gobierno, pero ¿cómo ven los jóvenes esta realidad? En la realidad en la cual están inmersos, que la viven, que la sienten, aunque no sea directamente todos los días, pero si el Santo Padre está diciendo esto de nuestra América Latina, indudablemente es porque está pasando algo. Claro, está pasando, por ejemplo, en cuestión juvenil, pues en México el mayor porcentaje de desempleo lo vivimos los jóvenes. Por supuesto, una de las realidades es esa, y en los extremos de nuestro país hay narcotráfico y hay otras situaciones muy tristes, pero también es importante que nosotros como católicos escuchemos precisamente las palabras de un pastor que nos dice, es que tu responsabilidad es ser mejor persona. Si cada familia se dedicara a ser mejores católicos, por ende saldrían mejores ciudadanos y tendríamos un mundo mejor. De pronto, como que yo creo que ver un poquito, observar los signos de los tiempos de manera personal, pues Dios siempre nos está hablando a través de signos, ¿no? Y para mí algo muy palpable ha sido cómo nuestros señores obispos en México nos fueron preparando para algo que ni ellos sabían que iba a pasar, una visita papal con un documento, yo lo quiero resaltar, que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, donde les hablan a los jóvenes, donde les hablan a los empresarios, donde les hablan a las familias, Aparecida, pues ni qué decir. Y entonces ahora viene el Santo Padre a reafirmar este mensaje y a decirnos, está bien que vean la pobreza, está bien que vean las situaciones tristes que están ocurriendo en su país, pero ¿qué van a hacer para cambiarlas? La verdad es que de pronto señalamos y criticamos, pero no hacemos nada con acciones para contrarrestar la realidad que estamos viviendo. Yo quisiera, si me permiten, hacer una ampliación de lo que acaba de decirnos Angélica. Muchos se preguntan, ¿qué nos va a decir el Papa? La verdad es que nadie tiene una respuesta, pero podemos de alguna manera intuir el tipo de mensaje que nos va a dar si leemos el discurso inaugural de la Quinta Conferencia General en Aparecida, Brasil. Y ahí el Papa presenta un panorama de la situación de América Latina con sus luces y sus sombras. Señala que el continente
mantiene todavía una profunda visión católica de la vida. En fin, muchos valores que existen indudablemente en nuestro continente latinoamericano. Pero al mismo tiempo, con mucha valentía, hace una descripción de situaciones que son verdaderos desafíos, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista humano, usted lo señalaba muy exactamente, los problemas de la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la corrupción, la violencia, especialmente que nos golpea en México. Y desde el punto de vista religioso, hay una verdad que no podemos ocultar. En algunos países la Iglesia Católica ha perdido un número importante de católicos, el crecimiento de otros grupos religiosos. Y en la mayor parte del continente estamos siendo golpeados por lo que se llama el fenómeno del relativismo y del secularismo, el indiferentismo. Entonces, el Papa, como lo hizo en el documento, el discurso inaugural de la conferencia de Aparecida, pues vendrá a recordarnos que es el momento de evangelizar con nuevo ardor, que es necesario que descubramos que no se es católico simplemente por una aceptación puramente sentimental. Lo que decía Angélica es muy cierto, no podemos sustentar nuestro catolicismo solamente en elementos de una religiosidad popular que, siendo tan rica y tan valiosa, es endeble. La religiosidad popular tiene mucho de sentimiento y los sentimientos los arrastra el viento de la cultura como la estamos viviendo. Necesitamos solidificar nuestra vocación de cristianos católicos en una experiencia de encuentro con la palabra de Dios, en una experiencia de acercamiento a los sacramentos, es decir, una vocación cristiana que se hace más auténtica, más sólida, para no vivir solamente de la inercia de lo que hemos recibido por tradición a través de los siglos. Maestro Alberto, a lo largo de este propio mensaje y lo que está comentando Monseñor, referente específicamente al mensaje que puede traer el Papa para Latinoamérica, hay un mensaje también no solamente para los jóvenes, sino además para los propios laicos y específicamente para aquellos laicos católicos comprometidos en política. ¿Qué mensaje están esperando estos laicos encontrar en el mensaje, en las palabras de Benedicto XVI? Ya lo expresa a través de Caridad en la Verdad, pero ¿qué más podríamos esperar en ese sentido? Pues nosotros consideramos que, de acuerdo a la dimensión intelectual y a la profundidad que siempre ha manifestado el Papa Benedicto XVI, nosotros esperamos, en este caso, un mensaje hacia todos los actores políticos que hay en el país, sin importar distinción de colores o de siglas, fundamentalmente una reflexión profunda acerca de lo que es, en esencia, lo que es la política, que es el bien común de la comunidad, ¿sí? Yo creo que nosotros esperamos que esta oportunidad, y sobre todo en los tiempos en que va a vivir el país en los próximos meses, va a ser muy oportuno que se provoque esta reflexión de todos los actores, ¿sí?, de tal manera que esto también sea una orientación para nuestro país en los próximos 6 años. Un mensaje de bien común, entonces, es lo que podríamos esperar. Un bien común en todas las dimensiones, ¿sí? Y estoy hablando no solamente del bien común en general, sino del bien común temporal, también inclusive del bien común trascendental, que también es una necesidad a cubrir en el hombre. El problema es que mucha gente piensa de pronto de que América Latina, lejos de ser el continente de la esperanza, como dijo el Santo Padre, es en este momento el continente de la desesperanza por los problemas que nos agobian a muchos. ¿Qué significa esto de ser el continente de la esperanza en la voz del Santo Padre, Monseñor? Bien, se habla del continente de la esperanza en el sentido de que con todos los problemas que tiene América Latina, que indudablemente son muchos, América Latina tiene un potencial que está despertando. Sigue habiendo todavía un número importante de población que vive sumergida en la pobreza y hasta en la miseria. Sin embargo, ha habido un resurgimiento también en muchos países que han empezado a encontrar una forma de superarse. Y yo digo más bien, ¿cómo podría América Latina realizar esa vocación de ser el continente de la esperanza, ¿no? ¿Qué camino debería seguir para poder convertir ese eslogan, continente de la esperanza, en una realidad? Y creo que la respuesta es apostarle a la educación. Seremos el continente de la esperanza en la medida que todos nos comprometamos en una educación de calidad. Y cuando digo educación de calidad no me refiero solamente a que haya estándares más elevados en el campo científico o técnico, que debe de haberlos también, ¿no? Lo exige pues hoy la competencia.
pero me refiero a una educación integral, una educación que abarque a la persona en su totalidad. Y creo que el Papa es muy sensible a esto. El mensaje en favor de la paz del 1 de enero de este año 2012 está dirigido precisamente a ese tema, al tema de la educación. Y él ha acuñado la expresión que se está difundiendo con mucha frecuencia, lo que él llama la emergencia educativa. Estamos viviendo un momento de emergencia educativa. Necesitamos dar la oportunidad a niños, adolescentes y jóvenes y población en general a profundizar en una educación que nos haga capaces de responder a los retos que el momento presente nos está urgiendo. Y yo creo que en ese sentido necesitamos superar visiones muy reductivas sobre lo que se entiende por educación. Debemos entender que la educación no es solamente la educación formal, que se da en los colegios, escuelas, universidades, sino la educación global que se da en la familia, evidentemente, la que ofrecen los medios de comunicación, la que se ofrece a través de todos los actores. Necesitamos ser conscientes de que si no le apostamos a la educación, vamos a perder también nuestro futuro. Y en ese sentido, creo que el Papa es muy sensible y yo confío que efectivamente nos dirá una palabra que nos oriente y nos aliente a trabajar en ese sentido, y así podremos ser verdaderamente el continente de la esperanza. Maestro Alberto, en los términos que está planteando Monseñor, hay un reto fuerte para la educación. A su manera de ver, ¿cuál es la visión que la educación debe tener tanto en México como en Latinoamérica para el futuro, específicamente para cumplir con lo que nos está cumpliendo, como comentando Monseñor? En ese sentido, Guanajuato ha asumido una doble responsabilidad. Efectivamente, trabajar por la calidad educativa, pero no solamente por la calidad intelectual o por la calidad del conocimiento. Eso es fundamental. Pero el segundo gran elemento que nosotros vemos trascendente es la calidad formativa, ¿sí? La calidad de la formación varoral, la calidad de la formación de la voluntad. Porque en un momento dado, ¿de qué nos sirve que un joven en un momento dado tenga un título de ingeniero o un título de abogado si en un momento dado no hay valores de honestidad, no hay valores de fortaleza humana, no hay valores de caridad? Entonces, para nosotros es muy importante estas dos dimensiones, la calidad educativa y la calidad formativa integral. Pero para poder reforzar esta dimensión de esta calidad, necesitamos también la calidad de las familias, ¿sí? Familias totalmente integradas, ¿sí? Familias que asuman la doble responsabilidad, papá y mamá, ¿sí? Porque es la única manera de poder hacer una gran alianza entre escuela y familia, porque al final de cuentas las familias, el conjunto de familias, conforman la sociedad. Nosotros coloquialmente nos planteamos esta realidad educativa y este reto. ¿Qué país queremos? ¿Qué tipo de México necesitamos? El replanteamiento es ¿qué ciudadanos tenemos que formar? ¿Sí? Ciudadanos integrales, ¿sí? Ciudadanos que de alguna manera vayan conformando esta nueva perspectiva de México, porque al final de cuentas las familias, que son el conjunto de papá y mamá e hijos, son los que le van a dar rumbo a este país. Entonces, para nosotros lo importante es esta doble dimensión, calidad educativa, calidad formativa. Hemos tocado temas bien interesantes, diría yo, sobre todo hablando de educación, de la necesidad de valores y de que la orientación de la educación nos lleve a solucionar problemas más de fondo y de forma integral. Nos decía también el maestro en esa dirección algo similar, pero ¿no es una realidad, maestro, de que hoy día la juventud latinoamericana, en su inmensa mayoría, se siente marginada, que vive en medio de familias que están generalmente en crisis y además en un mundo del consumo y en el cual el dinero es el rey y no el Cristo del cual nos hablaba Angélica? ¿Qué hacen los políticos latinoamericanos para cambiar esta situación? Efectivamente, yo considero que en el caso específico de México tiene dos grandes retos que le corresponden directamente a la juventud. En primer lugar, hay pobreza, una pobreza muy extrema en este país, y lógicamente también hay un ambiente de intranquilidad. Y ante estos dos grandes desafíos, la juventud tiene dos tareas muy especiales. Primeramente, lograr la prosperidad social. Esta prosperidad social significa que el joven tenga una capacitación y una formación intelectual, tecnológica, científica y humanista, ¿sí?
Y esto lo estamos haciendo a través de este redimensionamiento que se está haciendo en las universidades de este país y específicamente de Guanajuato. Primer gran reto, generar la prosperidad social. Y el otro reto, este ambiente de intranquilidad, solamente se va a lograr si este joven tiene paz interior. ¿Sí? Porque esta paz interior va a reflejar la paz externa que tanto se requiere en el país. Y esta paz interior va a ser fruto de su formación humana y trascendente. Si estas dos cosas no las hacen, realmente el país no tendrá prosperidad. Pero sabemos que este espíritu desafiante, este espíritu idealista que tiene la juventud, sabrá corresponder a estos dos grandes retos: prosperidad social y prosperidad trascendente. Sin embargo, maestro, en varios países de América Latina, cada vez más se concentra la riqueza en pocas manos y cada vez son más los que, si bien es cierto, avanzan un poquito en mejorar su situación, de todas maneras quieren en una pobreza y en una miseria extrema, muchos de ellos. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia? ¿Cuál es el mensaje de esperanza hacia esos millones de latinoamericanos que quieren vivir de otra forma y que quieren vivir en paz, pero se encuentran con una realidad que se los impide? Sí, es una realidad triste. Siendo naciones fundamentalmente católicas, las naciones de América Latina, sin embargo, en el contexto global, pasamos por ser las naciones con la peor distribución de la riqueza, lo cual es vergonzoso, ¿no? ¿Dónde está la fuerza de caridad del cristianismo que nos debería ser sensibles para saber compartir con aquellos que menos tienen? México y pues otros muchos países de América Latina tienen una enorme desigualdad, hay brechas gigantescas entre pequeños grupitos que acumulan capitales enormes y grandes masas de gente que carece hasta de lo más elemental. Yo creo que en la predicación del Evangelio nos ha hecho falta insistir en la doctrina social de la Iglesia. Desde ahí podemos encontrar una respuesta a estos problemas. Si todavía, como digo, la inmensa mayoría de nuestros pueblos son católicos, tenemos que acompañar la predicación del Evangelio con esta dimensión de la doctrina social de la Iglesia. El Papa ha sido muy insistente en el sentido de que volvamos a los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, que fundamentalmente los tenemos en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, y luego ha hecho referencia también al catecismo. Estamos a punto de iniciar lo que se llama el Año de la Fe. Será inaugurado en octubre de este año y se culminará en octubre del siguiente año. Y la invitación del Papa es a que volvamos especialmente a esto: el Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que tenemos que tener conciencia todos, comenzando con los pastores, de que debemos difundir y hacer práctica, convertir en un programa de acción estos elementos de la doctrina social de la Iglesia. No se vale tener una fe puramente intimista, una fe desencarnada, una fe sin proyección social. Podemos encontrar personas que a lo mejor son empresarios, tienen grandes fortunas, van a misa el domingo, pero saliendo de ahí, el manejo de sus empresas muchas veces adolece de lo que es un verdadero trato con justicia. Esto tenemos que decirlo, no con el afán de tomar una posición política de extrema izquierda o de cualquier tipo de extremo, sino por ser fieles al mensaje del Evangelio. Es el Evangelio el que nos exige que convirtamos nuestra conducta para hacernos más solidarios, menos egoístas, menos acaparadores, más responsables de lo que sucede en el contexto de la sociedad. ¿Ilumina la doctrina social de la Iglesia hoy por hoy el trabajo político, maestro Alberto? Con mucho acierto, señor arzobispo, abordaba el tema central de la doctrina social católica. Estoy hablando propiamente de dos grandes pilares que deben generar este cambio social en el país: justicia y equidad. Cuando haya justicia y equidad, se logrará la paz. Hay a tu manera de verlo, desde el punto de vista de los jóvenes y específicamente de toda la sociedad, ¿cuál debe ser la actitud para recibir a Benedicto XVI? Pues una actitud festiva y sobre todo con los oídos bien abiertos, ¿verdad? Y el corazón sobre todo. Yo lo comentaba hace un momento, ya hemos recibido un gran regalo que es el bautismo, somos hijos de Dios, pero nos hace falta aterrizar esto en realidad.
definitivamente todas estas situaciones sociales de las que ustedes hablan, pues es la ausencia de Dios en ellas, ¿no? Como decía el señor arzobispo, pues el empresario que ya va a misa, de verdad, a ponerse a trabajar y a repartir sus bienes como lo debe de hacer. Ahí está ya la riqueza. Yo creo que solamente hace falta ponernos a trabajar y, como decía San Benito, orar y trabajar, porque ser católico no solamente es orar y orar, también es trabajar. Entonces, para cambiar esta realidad, nuestra actitud debe ser de escucha, de mucha humildad, para que a lo mejor la piedra que nos caiga no solamente nos haga el chipote, ¿no?, sino que nos haga reaccionar y actuar por el bien común. La idea de tener una vida de oración, de una vida muy vinculada al mensaje de la Iglesia o al mensaje original, es sin duda alguna muy atractiva, pero ¿qué ocurre cuando vemos Europa? Y cada vez hay más personas que se apartan de la Iglesia Católica, que dejan de ser parte de esta Iglesia, que los seminarios están medio vacíos por falta de vocaciones, etcétera. ¿Están los europeos marchando al revés de lo que marcharían los latinoamericanos? Yo creo que el Papa Benedicto ha manifestado una grande sensibilidad con respecto a la situación religiosa de Europa. Casi desde el comienzo de su pontificado, por no decir que desde el comienzo de su pontificado, ha manifestado una especial sensibilidad y preocupación por la situación de Europa. El secularismo, el relativismo, el indiferentismo con el que se vive actualmente en muchos países europeos. Y las clases pudientes de América Latina también. También, sí. No, y no solamente las clases pudientes, yo digo que en muchos sectores juveniles, especialmente en ambientes universitarios, empezamos a experimentar también ese mismo fenómeno. Vivimos en un mundo global donde lo que sucede en una parte repercute en otra. También nosotros sentimos también ya que hay presencia de esta realidad que en Europa es casi general en todos los ámbitos de la población de todos los países. En algunos países más, en otros países menos, pero en América Latina también se empieza a experimentar. Por eso, la preocupación es cómo lograr no ir en contra de la historia. La historia no da saltos hacia atrás. Añorar los tiempos pasados y decir cómo no vivimos tiempos que ya se fueron. Más bien tener la suficiente inteligencia para ver cómo debemos evangelizar hoy en estos tiempos, que no son, como digo, los tiempos de ayer. Y creo que el documento de Aparecida, viniendo a la situación de América Latina, nos da un camino que es muy atractivo y que yo creo que haciendo los ajustes podría también servir para Europa, que es lograr presentar a un Cristo que sea atractivo, un Cristo que sea capaz de sentirse como una presencia y no solamente como un fantasma. El documento de Aparecida insiste mucho en eso, que nadie es finalmente católico o creyente por una idea o por una decisión personal, sino por un encuentro con una persona. Entonces, sea en Europa, sea en América Latina, lo que necesitamos es una evangelización que nos permita descubrir la presencia viva y atractiva de un Cristo que vive, que está presente, que está dispuesto a acercarse a nosotros y a ofrecernos un mensaje de paz. Sabias palabras cuando estamos llegando al final de este programa, que se ha ido con una rapidez espectacular. Extraordinaria. Realmente ha sido muy interesante. Pero yo no quisiera terminar, Monseñor, sin una visión suya de este Papa. ¿Cuán diferente es al anterior? ¿Qué tipo de hombre es este hombre que es el vicario de Cristo en la tierra? ¿Cuál es su visión personal de él? ¿Lo nota ya un hombre cansado, un hombre anciano? ¿Renunciará, como dicen algunos? Yo no creo que el Papa renuncie. El Papa tiene conciencia ciertamente de sus limitaciones. Es un hombre muy inteligente como para no darse cuenta de sus limitaciones. La edad que tiene, que indudablemente el paso de los años va debilitando a la persona y va dejando un cierto cansancio, que es normal. Pero yo creo que también es un hombre profundamente madurado por la experiencia de la fe. Usted me preguntaba cuál es el retrato que yo podría hacer del Papa Benedicto, ¿no? He tenido la oportunidad de tratarlo en algunas ocasiones desde antes de ser Papa y podría decir que es un hombre sencillo, es un hombre humilde, es un hombre que tiene una inmensa capacidad de escucha. Se ha deformado su imagen presentándolo como el feroz defensor de la ortodoxia de la Iglesia,
el cardenal, el Panzer cardenal, según decían algunos, ¿no? Esta es una visión totalmente fuera de la realidad. Quien lo ha tratado más de cerca lo puede descubrir, que es un hombre sensible, sencillo, como digo, humilde. Inclusive en ciertos aspectos daría la impresión de un poco de timidez, así lo conocí yo como cardenal. Y un hombre con una finura espiritual y cultural también extraordinaria. Un hombre que sabe escuchar. El año 96 hubo una reunión en Guadalajara con todos los presidentes de las comisiones episcopales de doctrina de la fe. Yo en ese tiempo era presidente de la Comisión de México y me tocó estar ahí en Guadalajara. Toda la semana el cardenal Ratzinger la pasó con nosotros, vivía en la misma casa donde nosotros vivíamos, se sentaba a la mesa a comer lo que nosotros comíamos. Y bueno, la comida mexicana pues no es muy frecuente para un alemán, entonces trataba de comer lo mismo que comíamos nosotros. Yo con mucha frecuencia en esos días me sentaba cerca de él, porque es una delicia escucharlo, y por la manera como él se relacionaba con cualquiera de nosotros. Me acuerdo que al terminarse la semana y cuando ya nos despedíamos, yo me acerqué a él y le dije esta palabra, que todavía lo recuerdo. Nunca me imaginé que iba a ser papa, pero le dije esto: señor cardenal, yo quiero agradecerle dos cosas. En primer lugar, que la enorme sabiduría que Dios le ha dado, la ha puesto usted totalmente al servicio de la Iglesia. Y segundo, la gran sencillez y humildad con que usted nos ha tratado, la gran fraternidad con que nos ha tratado durante estos días. Y alcancé a percibir que sus ojos se humedecían de emoción. Ese es el hombre que nos va a visitar. Seguramente la misma emoción de Monseñor cuando le dio ahora las gracias por venir a esta tierra de Guanajuato. Y así llegamos al final de esta nueva edición de Claves. El Papa Benedicto XVI llega a América Latina y llega aquí primero a un país con enormes potencialidades, pero también un país con enormes problemas. El Papa la sabrá ver. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros.